en que ustedes tenían que determinar la curva de demanda, modelo de demanda, pero he visto por conveniente primero explicarles cómo se trabaja el Excel y después darles una base para que ustedes trabajen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar un modelo para determinar esta curva, ¿ya? Entonces, vamos a tomar un documento donde tengamos esa información. Y aquí a la izquierda ustedes pueden ver la hora, la potencia en megavatios. Y esto corresponde más o menos a cuántos valores. Vamos a mirar. Entonces hemos agarrado más o menos 96 valores, solamente para ejemplo, ¿no? Entonces tengo varios días, o un día mejor dicho, ¿no? Tengo un solo día aquí de información. Entonces, en base a la información de cada 15 minutos, lo que voy a hacer es encontrar el máximo de este valor. ¿No? Entonces, el máximo de esta columna de demanda habría sido 1469 megas, ¿no? Este es el máximo. Y para encontrar los valores por unidad, entonces vamos a dividir toda esta columna, todos los valores de esta columna, entre este valor máximo, ¿no? Entonces, si se fijan, es este valor sobre el valor de B99, que es este de acá. Y de acuerdo a este cálculo, el valor máximo se había dado a las 19:15. ¿Por qué? Porque ahí es el valor máximo sobre el valor máximo me da 1. Entonces, la potencia máxima se dio a las 19:15, ¿no? Entonces, teniendo eso, puedo yo construir esta curva. Son todos estos valores, ¿no? forma horaria. Y el máximo se daba, decíamos, a las 19:15, ¿no? Entonces, así como hemos construido la curva horaria, la curva diaria horaria, entonces puedo construir en base a la información del tiempo y los valores PU, o determinar esta otra curva. Entonces, si agarro esta curva, entonces ahora son esta columna y esta columna de acá. Por lo tanto, tengo que el valor máximo sea 1, se va a dar a horas 19:15, ¿no? Entonces, estas son las curvas de carga horaria en megavatios, curva de carga horaria en PEUs. Entonces, lo que interesa ahora es calcular la curva de duración de carga horaria, ¿no?
duración de carga, y en este caso es cuando trabajo de esa manera, representa el área bajo la curva. ¿Alguien me puede decir qué representa el área bajo la curva? La cantidad de energía. Es la energía del día, ¿no ve? Si yo integro esta curva o calculo el área debajo de esta curva, entonces me va a dar la energía en megavatios hora, ¿no? Y lo mismo, si yo encuentro la curva de duración de carga, lo que está debajo de la curva me va a dar también la energía, ¿no? Entonces, para construir esta curva de duración, fíjense qué hacemos. Bueno, aquí tenemos numerado el número de datos que tenemos básicamente, ¿no? Había sido de 1 hasta 96. O sea, habíamos tenido 96 datos. Entonces, aquí tengo 96 datos. Aquí, en esta columna, tengo la curva ordenada, fíjense, de mayor a menor. Entonces, simplemente he agarrado esta información de acá y la he ordenado, ¿no? Entonces, está de mayor a menor, desde 1469 hasta el menor valor que habían sido 772. Y aquí lo que hago es dividir, ¿no? Este valor 1 sobre 97. O sea, que era 97 los valores, ¿no? En este caso, a ver, sobre 96, ¿no? 96 debería ser aquí. Ah, no, dividido por E97. ¿Y qué es E97? E97, si está fijo este valor, es precisamente el último valor. Podía haber puesto 96 o podía haber puesto E97. Simplemente aquí está marcando el último valor. Entonces, aquí yo encuentro porcentualmente, ¿no? Encuentro porcentualmente. Después aquí voy a hacer 2 dividido en 97, que es 96, 3, etc., ¿no? Entonces me está diciendo porcentualmente este valor, ¿no? ¿Cuántas veces se repite? Y luego aquí tengo este valor dividido el valor máximo. Pero el valor máximo es este, ¿no? Entonces, todos estos valores van a ser divididos por el valor máximo. Y de esa forma, entonces, voy a tener las dos columnas para poder dibujar la curva de duración de carga o en megavatios o para poder dibujar la curva de carga en Eus, ¿no? Entonces, este primero es en
megavatios, está agarrando los valores en megavatios de la potencia y T porcentual va a ser lo que está en el eje de abscisas, ¿no? Pues nos está diciendo que, por ejemplo, este valor, punto 100, dice, ¿no ve? Valor 772. Nos está diciendo que el valor 7,72 es superado el 100% del tiempo. O sea, todo lo que miramos a la izquierda, todos los valores, el 100% de los valores, son mayores o iguales a 772. ¿Ya? Si agarro otro valor, por ejemplo, este de aquí que representa, nos dice que el valor de 1094, el 52,1% son mayores o iguales a 1094, todos estos valores. El 52,1%, lo que está aquí abajo. ¿Sí? Todos estos valores le superan al valor de 1094. ¿Está bien? Y obviamente esta otra curva agarra estos valores en PU y estos valores porcentuales. Construimos lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, este valor de último, el valor más pequeño había sido el 53% del valor máximo, ¿no? Entonces el 100% de los valores son mayores o iguales a 0,53 PU, todos estos. Y aquí el 46,9% superan al valor PU de 0,76, ¿no? Entonces esto más o menos representa el valor mínimo, al valor en el bloque medio, al valor en el bloque máximo. Y de esa forma se construyen ambas curvas, ¿no? Entonces esta es la curva de duración de carga, como hemos obtenido en función a datos horarios. Entonces sería curva de duración de carga horaria. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta? Inge, buenos días. Yo tengo una pequeña consultita. Dime. La columna que se ordena de mayor a menor, ¿existe algún comando que pueda ayudarnos a hacer eso o tenemos que hacerlo manual? Bueno, en Excel siempre hay, ¿no? Siempre hay forma de hacer eso, pero digamos, como sé algo de Excel, pero no sé demasiado, entonces lo que he hecho ha sido básicamente ordenarlo de mayor a menor nomás. Me he agarrado esta columna y la he ordenado y después la he copiado aquí, ¿no? Esta la he pegado aquí y la he ordenado de mayor a menor. Y listo, así de sencillo. Ahora seguramente se puede hacer un programa para que por comparación vaya haciendo el ordenamiento de la curva, ¿no? Seguro que se puede hacer eso. Bueno, lo importante aquí es que, fíjense, nosotros en el ejemplo, tomamos como si fuera una línea recta. Entonces, esta es una simplificación, es una aproximación, ¿no? Tenemos el valor mínimo y tenemos el valor máximo. Entonces, por ejemplo, aquí, el valor mínimo sería 772 y el valor máximo sería 1497 y básicamente hemos aproximado a una recta, ¿no? En este caso nos dice que el mínimo es el 53% y el máximo es el 100%, ¿no? 1
0,43. Y lo mismo, por simplificación, aproximamos a una línea recta. En la práctica, si la gente quiere ser más cuidadosa, y de hecho en el libro que les he dado de referencia, que es el de confiabilidad, lo que hacen es trabajar en secciones, ¿no? Aquí representa una sección, aquí otra, hasta por lo menos cinco secciones, o 6, los que uno quiera. Si fuera muy variable, entonces aquí yo puedo tomar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces representan en 5 secciones de recta. En lugar de tomar una sola, representan 5 secciones. Y obviamente al hacer el cálculo va a tener mayor precisión porque ese cálculo nos ayuda a calcular la energía. Cuando hacemos una recta perdemos algo de precisión, pero lo aprendemos el concepto más sencillo, ¿no? Y como les decía en el libro de confiabilidad, hay un pequeño algoritmo en el que les muestra cómo es que se trabaja con las secciones. ¿Acá se entiende? Bueno, entonces, dicho solo para que vean una pequeña prueba, ¿no? Aquí tenía valores cada 15 minutos, ¿no? Y aquí abajo, en lugar de tomar valores cada 15 minutos, he tomado valores cada hora. Entonces, al tomar valores cada hora, difiere un poquito, ¿no? Antes era 0,53, el valor más bajo. Y ahora tengo un valor que es 0,68, o sea, difiere un poquito, pero no demasiado, ¿no? Entonces, tomo los valores a la hora en punto, tengo mis curvas y puedo trazar nuevamente mis curvas de duración de carga horaria, ¿no? Es decir, si no tengo la información cada 15 minutos, me basta con usar la información si tuviera cada hora, ¿no? Pero si tengo la información cada 15 minutos, entonces, bueno, la uso, ¿no? Pero el procedimiento es lo mismo. Agarro esta columna aquí, copio y la ordeno de mayor a menor. Después aquí este valor. Lo que sí tengo que tomar en cuenta es que, fíjense, a diferencia del caso anterior, este valor de 1466 aquí se repite 4 veces. Se repetía 1467, se repite una cantidad de veces. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿no? Para un otro ejercicio les voy a mostrar cómo es que se hace contando el número de veces que se aplica. En este caso, la ecuación que estamos haciendo es lo mismo, ¿no? El 4% de estos valores representa esto de aquí. Muy bien. Entonces, ya sabemos calcular la curva y para el ejemplo nos interesa el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Y vamos a aproximar a través de una recta, ¿no? La forma más elemental, más simplificada. Entonces, si volvemos al ejemplo, aquí vamos a tener un valor mínimo en PU o en megavatios, como prefieran en el cálculo. Aquí el valor mínimo y aquí vamos a tener el valor máximo. Aquí vamos a tener la suma de la capacidad instalada. ¿Cuántas máquinas? Esa es la capacidad instalada.
Ahora, la clase pasada les conversaba de que es muy importante saber distinguir cuándo voy a usar la curva de variación, la curva de duración de carga horaria o la curva de variación de carga máxima diaria, ¿no? O sea, hay una pequeña diferencia en ese sentido. Entonces aquí me dice que este LOLE es a la sumatoria de la probabilidad por la duración del tiempo. Entonces decíamos que de la tabla de salida de capacidad de generación tenemos el dato de la probabilidad. Y el T sub K calculamos de aquí, ¿no? O sea, si tenemos que hay esta salida de generación, este valor va a ser superado este tiempo por todos estos valores. Entonces ya hemos visto cómo se calculan estos tiempos, ¿no? Ahorita. Entonces, lo importante aquí es que L sub K es el valor de la carga, ¿no? Sobre la recta vamos a leer los valores de la carga L sub K. C sub D es la capacidad disponible. O de output es la capacidad desconectada, este es el output, la salida de generación. T sub K es la probabilidad individual que habíamos calculado antes en la tabla, ¿cierto? T sub K es el tiempo durante el cual una capacidad O sub K produce pérdida de carga, ¿no? Es decir, si sale toda esta capacidad de generación, entonces quiere decir que toda esta demanda, todo esto que está aquí, no puedo abastecer y va a haber corte de carga. Si sale esta capacidad de generación, todo esto de aquí no voy a poder abastecer. ¿Sí? Y el periodo del análisis puede ser un día, una semana, un mes o un año. La curvita que hemos trazado es para un día, ¿no? Pero en los análisis normalmente hacen pues para semana, mes, año. Entonces, LOLE es la pérdida de carga esperada, ¿no? Y lo importante es que cuando calculo este LOLE, voy a calcular en días, o sea, cuántos días no voy a poder abastecer la carga, ¿no? ¿Cuántos días? Si se usa la curva de variación de carga máxima diaria, eso va a ser en días. ¿Por qué? Porque aquí estoy tomando, si por ejemplo tengo un año, estoy tomando 365 máximos diarios. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener en días. Pero si el cálculo va a ser en horas, si se usa la curva de duración de carga horaria. ¿Sí? O sea, la información que tengo es cada hora de cada día. En otro caso, cuando es la curva de variación de carga máxima, es el máximo de cada día. En la curva de duración de carga horaria son la demanda de cada hora de todos los días. ¿Sí? Entonces, eso tengo que tomar en cuenta para hacer el cálculo adecuado, si no, estoy cometiendo alguna imprecisión. ¿Está bien? Perfecto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la curva de variación de carga máxima diaria. Entonces, aquí les voy a mostrar unos datos de demanda. Que, por ejemplo, es del 1 de enero del 2017 hasta
hasta el 31 de diciembre del 2017. ¿Sí? Entonces, claro, si estoy usando la información de un año, y aquí tengo tengo información horaria, y si se fijan, tengo información horaria. Entonces, yo puedo construir la curva de duración de carga horaria, y para calcular la curva de variación de carga máxima, ¿cómo haría? ¿Qué debería tomar? Hola, hola. Recuerden ahí la curva de variación de carga máxima diaria, ¿no? Y la otra es la curva de duración de carga horaria. Entonces, si les doy estos datos, ustedes van a poder calcular ambas curvas. Pero ¿cómo calculo la curva de variación de carga máxima? Aló, aló. Dividiendo cada valor entre su valor, entre la demanda máxima. O sea, como es la curva de variación de carga máxima diaria, entonces este es el día 1, ¿no ve? ¿Bien? Este es el día 1, de la 1 hasta las 24. ¿Sí? Este es el día 1. Entonces, de este día 1, ¿a qué hora se da el máximo? El máximo es este valor, ¿no ve? Entonces, de este día tengo que elegir el valor máximo. Y ese valor me interesa. Ese es el máximo diario. Entonces, ahora tengo que ir al segundo día, 23, 24, y voy a escoger el máximo. El máximo había sido 85. Entonces, el máximo del día 1 es 79. El máximo del día 2, 85. Y así sucesivamente, tengo que elegir el máximo de cada día. Entonces, voy a tener ¿cuántos valores máximos? Si estoy usando la información de un mes, voy a tener, dependiendo del mes, si es enero, voy a tener 31 máximos, los 31 días. ¿No ve? Si es de una semana, voy a tener 7 máximos de 7 días. Y si es de un año, ¿cuántos máximos? 365. 365. ¿Entienden? Entonces, seleccionando los máximos de cada día, voy a calcular la curva de variación de carga máxima diaria. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tienen que estar de acuerdo porque van a calcular, por eso les estoy preguntando. Solo con los máximos, Inge. ¿Cómo? Solo con los máximos para el año. Lo van a hacer.
van a ser con los dos, ¿no? Van a ser la curva de duración de carga horaria, una curva. Van a ser la curva de variación máxima diaria, ¿no? Uno es tomando todas las horas del día y el otro es tomando la máxima del día. Entonces les voy a mandar yo este archivito Excel al Classroom y van a calcular las dos curvas. ¿Está bien? Como mañana es feriado, entonces van a aprovechar para poder hacer el cálculo. Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacer el cálculo, ¿no? Les voy a dejar así tal cual está nomás y se los voy a subir al Classroom este archivito. Entonces ahora seguimos ya en el cálculo propiamente del indicador LOLE. Entonces recuerden que tenemos un modelo para la generación que es la tabla de salida de generación, la que hemos estado trabajando las clases anteriores. Ahora hemos aprendido a calcular el modelo de la carga. Y dependiendo, vamos a usar ya sea la curva de variación de carga máxima horaria diaria o vamos a usar la curva de duración de carga horaria, ¿no? Entonces vamos a poder utilizar ambas curvas. Y cuando uso la curva de variación de carga máxima diaria, entonces el indicador LOLE me va a dar en días. Y cuando utilice la curva de duración de carga horaria, voy a calcular en horas. ¿Está bien? Eso tengo que saber y después es sencillito lo demás, ¿ya? Vamos a seguir con el cálculo. Entonces, en el ejemplo vamos a entender mejor. Y dice, un sistema cuenta con 5 unidades de generación de 40 megavatios y una tasa de falla de 1%. Usar la curva de variación de demanda máxima diaria. Conociendo que la potencia máxima es de 160 megas y la menor demanda es un 40%. Entonces, este valor en PUs es 0,4. Y en megavatios es 40% de 160. Eso quiere decir que es 40% o lo que es lo mismo, 64. La carga máxima son 160 megas. Si tengo 5 unidades de generación, va a ser 5 por 4, 200. Entonces, la capacidad de generación son 200 megas. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 5 unidades iguales de 40 megas. Su disponibilidad es 0,99 y la indisponibilidad es 1%. ¿No? El periodo del estudio será un año, dice. Entonces, este 100% de acá corresponde a 365 días. Si yo resto la capacidad de generación menos la demanda máxima, la reserva van a ser 40 megas. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Construir el modelo de generación. ¿Qué es el modelo de generación? Es básicamente construir la tabla de probabilidad de salida de generación. Como ya nos han dado las características de qué tipo de curva tenemos que usar, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, en el fondo ya tenemos el modelo de la carga. ¿Ya?
Entonces, primero se construye la tabla, muy bien, el modelo de generación, y luego vamos a determinar el LOLE. Y fíjense, dice en días por año. ¿Por qué era en días? Porque estábamos usando la curva de variación máxima diaria. En un día, ¿cuántos máximos hay? Un máximo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, como quiera que tenemos 5 unidades iguales, idénticas, la forma de construir la tabla es mediante ¿qué método? ¿Qué método usarían ustedes? Binomial. ¿Perdón? Binomial. Usando la distribución binomial, ¿no? Excelente. Entonces, aquí tenemos la tablita construida con el modelo que hemos aprendido en la clase pasada. Tengo R, que es el número de unidades disponibles, N-R, el número de unidades indisponibles, la capacidad disponible, la salida de capacidad, la probabilidad individual. Entonces, hasta aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nuestro razonamiento tiene que ir en el sentido de que ¿cuándo no voy a poder atender la demanda máxima de 160? ¿En qué condición? Cuando salgan cuántas unidades no voy a poder atender la demanda máxima. O cuando salgan cuántos megas, puede ser la pregunta también. Cuando salgan 3 unidades. A ver, aquí por ejemplo, sale 0 unidades, tengo 200 megas. La demanda es 160, puedo abastecer. Aquí sale una unidad, o sea, 40 megas, y puedo abastecer la demanda, ¿sí? Pero si salen 2 unidades, salen 80 y quedan 120. Entonces, cuando salen 2 o más unidades, no puedo abastecer la demanda. Por lo que es lo mismo, cuando salgan 80 megas o más, no voy a poder abastecer la demanda de 160. ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, Inge. Entonces, la forma más sencillita es, yo puedo mirar eso en la tabla. Sencillamente veo, si mi reserva es 40, entonces cuando salga más de 40 megas, no voy a poder abastecer. Entonces, ¿cuándo salen más de 40? Estos. Más de 40 son estos. Mayor que la reserva. Entonces, cuando salgan 2 unidades o más, van a salir más generación que la reserva. Entonces, para todos estos valores no voy a poder abastecer. Por lo tanto, en la fórmula que hemos aprendido hace un momento, voy a traer aquí esta formulita. Entonces tengo que multiplicar la probabilidad de que no atienda la demanda. ¿Desde dónde? Desde aquí. La probabilidad de 0,0097, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, 0,00010. Aquí también, pero estos valores, como ya son tan pequeños, ya no los tomo en cuenta, sino solo estos dos. Y estos los desprecio.
Entonces tengo las probabilidades individuales, lo que me falta es calcular estos tiempos, ¿no? Esos valores son los que vamos a calcular, y para calcular esos valores vamos a mirar en este gráfico, ¿no? Vamos a mirar que aquí básicamente hay dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. Entonces al grande le vamos a llamar A, B, C, y al pequeño A, D, E. Entonces estos dos triángulos son semejantes. Entonces, por triángulos semejantes, los lados proporcionales son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, AD sobre DE, o sea, este lado sobre este lado, va a ser igual a este lado sobre este lado, ¿no? Entonces, AD sobre DE es lo mismo, es igual a AB sobre esta relación. ¿Por qué nos interesa tomar este lado? Porque lo que quiero calcular es este tiempo. Y este tiempo que es igual. Entonces, AD es 100% del tiempo menos K. Entonces, eso va a ser AD. Sobre DE, pero DE es LK sobre min, ¿no? Este es el valor mínimo. LK sobre la demanda mínima. Es igual a AB, que es el 100%, sobre la demanda máxima menos la demanda mínima, ¿no? 160 menos 64. Y de aquí despejo lo que me interesa, que es D sub K. Entonces, a futuro, esto yo lo puedo usar como una fórmula que viene de la relación de triángulos semejantes. Entonces, por ejemplo, aquí, mi capacidad de generación cuando salen 80, o mi capacidad de generación son 120, ¿no? Entonces aquí tengo 120, tengo 80. En un Excel, si pongo todo esto, entonces puedo calcular automáticamente. Por lo tanto, cuando tengo 120 megas disponibles o salen 80 megas, entonces el tiempo T sub K va a ser a 41,67%. Cuando salgan 120, mi capacidad disponible son 80. Entonces calculo 83 pesos. No se olviden que es LK. LK es el valor de la demanda, ¿no? Es el valor de la demanda que no puedo abastecer. Mayor que esa demanda no puedo abastecer, ¿sí? Entonces voy a multiplicar esta probabilidad por este porcentaje, esta probabilidad por este porcentaje, eso me dice aquí. Y luego del producto simplemente sumo 0,04125. Entonces ahora, para tener en días por año este valor, en realidad está en porcentaje, va a ser 0,04125 por 365 días año dividido 100 por el porcentaje. Entonces la OLE habían sido 0,15 días por año. ¿Qué me está diciendo? Que si yo tengo esta capacidad de generación de 200 megas con 5 máquinas de 40, con una tasa de falla de 1%, la probabilidad de no atender la carga de 160 es de 0,15 días en el año. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice, lo que me permite calcular el OLE, la pérdida de carga esperada. ¿Sí? La pérdida de carga esperada, LOLE,
entonces va a ser ese valor. ¿Correcto? Entonces, obviamente, para que ustedes puedan entender bien el concepto, si bien no tienen ustedes esto disponible, lo importante es que lo hagan en el papel, o sea, calculen cada uno de los valores para entender cómo se hace. Si no se entiende muy bien, la siguiente clase preguntan y lo explicamos. ¿De acuerdo? Está bien, Inge. ¿Qué consulta tiene? Inge, disculpe, en lugar de usar la salida de 120 megas, si usáramos la salida de 160 o 200, ¿tendría que salir el mismo resultado del OLE o variaría? No, porque fíjate, este valor es 0, ¿no ve? Sí, Entonces yo, si calculo aquí cualquier valor que sea diferente, al multiplicar por 0, aquí me va a dar 0. ¿Sí? Aquí básicamente voy a tener 0 porque estoy multiplicando por este valor, ¿entiendes? Entonces sí. ya no hacemos el cálculo. ¿Por qué? Porque estos valores de aquí son 0, ¿no? Solamente tomamos en cuenta estos. Estos ya no, porque a cualquier valor que yo calcular aquí, lo voy a multiplicar por 0 y me va a dar 0. Entonces, en el fondo estoy sumando solo estos dos, ¿no? Está bien. Gracias, Inge. Ok. ¿Qué consulta más tienen? Y que una consulta, en el caso de que ese valor, por ejemplo, no sea 0, tendríamos que hacer el cálculo para todos los valores de probabilidad que sean Exactamente. relativamente altos, ¿cierto? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿desde cuándo se desprecia este valor? Esto sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Sería 1 por 10 a la menos 5, ¿está bien? Entonces, estos valores de aquí vamos a despreciar si son del orden de 10 a la menos 6 para abajo. Este es 10 a la menos 10, más despreciable. Los valores que sean más pequeños que 10 a la menos 6, entonces ya los despreciamos, ya no los tenemos en cuenta para el cálculo. Aquí, por ejemplo, este era 10 a la menos 5, lo hemos considerado todavía. Y evidentemente, mira, hay un valorcito que sume algo, ¿no? Aquí era 0040, más este valorcito de aquí ha subido a 004125. O sea, en el tercer decimal le afecta, digamos, al resultado, ¿no? Y cuando ya es menor a 10 a la menos 6, entonces, claro, ya lo despreciamos. ¿Bien? Otra consulta. Inge, una consulta más, por favor. Dime, tranquilo. Este índice LOLE, ¿con qué índice de referencia se compara? ¿O de dónde sacamos ese índice de referencia? Justamente lo que vamos a hacer la siguiente clase, este ejercicio es del libro de Billington, ¿no? Entonces, en el libro de Billington, claro, la realidad es de un país como Estados Unidos, como Canadá, etcétera, ¿no? Entonces, ellos usan una referencia de ese país, pero obviamente
la energía, la tarifa, todo eso en esos lugares del primer mundo es mucho más elevado. Y como la tarifa es más alta, entonces es porque tienen derecho a mayor confiabilidad. Entonces el indicador depende, básicamente, quiero más confiabilidad, ya les decía antes, tiene más costo, ¿no? Se hacen más inversiones. Entonces vamos a hacer un análisis con el indicador de referencia de este libro, del Billington. Hay un análisis muy interesante de los resultados, entonces conviene mostrarlo tal cual. Y después, obviamente, tenemos que pensar, si estuviéramos en Bolivia, ¿cuál sería el indicador que usamos? ¿No? La realidad en Bolivia, en Colombia, en Ecuador es un poco diferente. Entonces, esos indicadores son propios de cada país y de su realidad económica, básicamente, ¿no? Porque si yo quiero más confiabilidad, si yo quisiera, cuando yo diga quiero mejorar esta confiabilidad, ¿debería aumentar este valor o debería disminuir? Si uno entiende bien este número, está diciendo que 0,15 días en el año no voy a abastecer la demanda. Entonces va a mejorar este índice si este índice es más bajo. Pero para que este índice sea más bajo, depende si tengo cuántas unidades y cuál es su tasa de falla. Entonces en la siguiente clase vamos a hacer un análisis de cómo incide eso. Tengo más unidades, o su tasa de falla es mayor, etc. Entonces vamos a ver en qué medida afecta eso al cálculo. ¿Está bien? Pero poquito de paciencia, la siguiente clase vamos a analizar ese caso, ¿ya? Pero yo lo que quisiera pedirles es que repitan este mismo ejercicio, ¿sí? Este mismo ejercicio, pero voy a copiarme aquí este mismo y lo voy a poner aquí. Ya no va a ser ejemplo, va a ser ejercicio. Y para el ejercicio, lo que voy a hacer simplemente es cambiar este valor. Voy a decir que tengo 5 unidades de 40, solo que aquí mi tasa de falla va a ser de 3%. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema? ¿Está mejorando la confiabilidad o está disminuyendo? La tasa de falla ahora es más alta. Entonces, quiere decir que el generador, si antes con 1% estaba disponible el 99% del tiempo, ahora solo va a estar disponible el 97%. Entonces está disminuyendo la confiabilidad del sistema. ¿Ve? Al estar disminuyendo la confiabilidad del sistema, ¿qué será que va a pasar con este número? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Aumenta ahí. Aumentar, ¿no? Porque va a decir más días no voy a poder abastecer la demanda. Entonces, ustedes van a repetir el ejercicio, pero cambiando este valorcito del 3%. ¿Ya? Esto no necesitan entregar, pero sí necesitan hacer, porque de esa manera van a tener mayor comprensión o van a aparecer más dudas. Entonces vamos a poder explicar ese tema a la siguiente clase. ¿Bien? Perfecto. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Yo les voy a subir la información de la demanda para que ustedes puedan trabajar sobre eso. ¿Ya? Lo de la demanda
demanda es muy importante que lo hagan porque están construyendo una parte de la información y obviamente hemos dicho que este estudio que hacemos está basado en el análisis del modelo de riesgo, ¿no? Y el modelo de riesgo, como se encuentra, es la combinación del modelo de la generación con el modelo de la carga. Entonces, el modelo de la generación ya lo saben usar, el modelo de la carga es el que van a practicar. Y lo que hemos hecho hoy día es trabajar sobre el modelo de riesgo para determinar el OLE, para determinar este valor. ¿Ya? Ingeniero, una consultita más. Sí, dime. Si queremos obtener ese resultado en horas al año, ¿podemos hacer directamente la conversión de ese resultado? ¿O tenemos que hacer de nuevo el modelo tomando en cuenta a la hora de pedir? Mira, si digamos yo podría convertirlo esto por multiplicarlo por el número de horas, ¿no ve? Sí. O sea, 24 horas por día. Pero el problemita es que no es preciso el resultado. ¿Te acuerdas? Aquí dice, las unidades del índice de riesgo están en días si se usa la curva de variación de carga máxima diaria. Entonces aquí, en el ejercicio, nos han dado la curva de variación de carga máxima diaria. Entonces solo tengo como información los valores máximos de cada día. Solo tengo los valores máximos de cada día, ¿no? Y luego me dice que voy a calcular en horas si se usa la curva de duración de carga horaria. ¿Qué quiere decir? Que ahí tengo que tener como información las demandas de cada hora de cada día. Entonces, el resultado no es exactamente lo mismo, porque la curva se obtiene de datos diferentes. Uno con más datos, que es la curva de duración de carga horaria, con información horaria de la demanda, ¿no? Y la otra es con información diaria. ¿Te das cuenta? Sí, ingeniero. Entonces, el resultado no va a dar lo mismo porque no estoy usando el mismo modelo de la. Entonces, ustedes van a poder dar cuenta que cuando calculen, por ejemplo, la curva de duración de carga horaria, es diferente el valor, los valores max mínimo, por lo menos, de la otra curva. O sea, no es lo mismo. Está bien, ingeniero. Ok. Entonces ahí quedamos. Yo les subo un momentito en el Classroom los datos de la demanda. ¿Ya? Ok, entonces les voy a subir este archivito para que ustedes trabajen. Muy bien, ahí quedamos entonces. Nos vemos a la clase de la noche.